Vamos a acercarnos a la palabra del Señor para escucharla con mucha atención, como siempre lo hacemos. Y comenzamos diciendo, ¿verdad?, que el príncipe de los pastores, que por cierto es el buen pastor, Dios mismo, Él ha dicho: os daré pastores conforme a mi corazón, que os pastoree con ciencia y con inteligencia. Esta afirmación de las Escrituras que acabamos de expresar, que también la hemos leído en el texto, nos va a presidir en este mensaje. De hecho, tengo tres premisas. La primera es que Dios no miente. Si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Segunda premisa: Dios es el encargado de proveer de los pastores que la Iglesia necesita. Tercera premisa: Dios es quien coloca delante de las ovejas a los pastores que son pastores conforme a su corazón. De estas tres premisas, de este texto que repito, yo os daré, dice Dios, yo, Dios, os daré pastores conforme a mi corazón, que os pastoreen con ciencia y con inteligencia. Podemos encontrar tres ideas importantes. La primera, la promesa de Dios. Yo os daré. Segunda idea en la que vamos a desarrollar este sermón, el llamamiento de Dios. Yo os daré pastores. Los pastores, los verdaderos pastores, son aquellos que han sido llamados por el Señor. Tercer punto de este sermón, el corazón de Dios. Yo os daré pastores conforme a mi corazón. Vamos, por lo tanto, a la primera afirmación, ¿verdad? Hemos dicho la promesa de Dios. Es decir, yo os daré pastores. Vamos al libro de profeta Jeremías. Os invito a que vayamos a este profeta. Jeremías, capítulo 3. Texto que ya hemos leído, ¿verdad? En este pasaje que hemos leído, vamos a contestar tres preguntas. ¿Dónde Dios dijo que yo os daré pastores? ¿Cuándo lo dijo y por qué lo dijo? Y la respuesta la encontramos en este pasaje, ¿verdad?, que de ese Jeremías capítulo 3. Lo leemos en clave pastoral. ¿Qué quiere decir esto? El texto está hablando de pastores, término en español, pero realmente está hablando de los gobernantes, de los líderes de Israel. El profeta, la palabra que recibe de Dios va dirigida a los jefes que militan y que están al frente del rebaño que es de Israel. Son los gobernadores, los dirigentes, los gobernantes. Por lo tanto, estamos diciendo que Dios, a través del profeta, de manera simbólica en esta parábola, nos va a enseñar grandes verdades que en esta mañana vamos a ver. Dios comunica al profeta un mensaje, versículo 6. ¿Cuál es el mensaje que Dios comunica al profeta? Versículos 6 y 7. Mensaje para Israel y para Judá. Importante hacer aquí una observación histórica. Sabemos que Israel, lo hemos visto en la Escritura con Jacob, ¿verdad? Le cambió el nombre. Israel es el pueblo de Dios. Y sabemos que en el año 721 a.C., o mejor dicho, el reino con David se extendió. Con Salomón el reino de Israel llegó a la máxima extensión. Sin embargo, a partir de Salomón, división. El reino de Israel se dividió en dos. Norte, llamado Israel, sur, llamado Judá. El norte, por su pecado,
año 721, fue arrasado por los asirios y desapareció. Judá, por la historia sabemos que más tarde, en el año 787 a.C., por Babilonia, fueron deportados. Y ahora el mensaje del profeta se dirige a Judá, ¿verdad? Recordando cómo Dios ha disciplinado a Israel por su idolatría. Estamos en un contexto de que Dios, por medio del profeta, está utilizando un lenguaje en el que habla en estos términos, ¿verdad? La relación entre Dios y el pueblo. Dios es el buen pastor, Dios es el esposo, el pueblo es la esposa. ¿Y la esposa cómo se ha comportado con Dios? Infielmente. Ha tenido muchos esposos, ha abandonado a su marido. Y como Israel abandonó a su marido, Dios lo disciplinó, repito, y arrasó a Siria con Israel. Y la palabra que está comunicando el profeta Jeremías a Judá, lo del sur, encontramos en ese versículo algo muy interesante. Y le dice Dios al profeta, ¿verdad? Dile a Judá, y tú, Judá rebelde, ¿no has visto, Judá, cómo yo, el esposo, he tratado a Israel, que la ha disciplinado? Versículo 11. Sin embargo, por tu infidelidad, Judá, no te has arrepentido. A pesar de que yo he disciplinado a Israel, permitiendo que los asirios lo arrasen, oye, no has aprendido, Judá. Por lo tanto, dice el Señor, he hallado más justo a Israel que a ti, porque a Israel le advertí, no me hizo caso, disciplina. Tú, Judá, has visto yo como esposo cómo he tratado al norte, ¿y no has aprendido? Más justa es ella. Eso es lo que nos encontramos en este contexto. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el mensaje? Versículo 14, dice el Señor, convertíos. Llamamiento del profeta para Judá. Convertíos. ¿Qué significa convertíos? Que cambien de actitud, que vuelvan a mantener una relación amorosa con su esposo. ¿Tiene sentido? Razones para que se convierta Judá. Versículos 14 y 15. Una, yo soy tu esposo. Dos, yo os voy a traer luego a Sión. Recordad que tras la deportación, que aún no se ha producido, son deportados y también Jeremías va con todos ellos a Babilonia. Recordáis, ¿verdad? El sueño que tuvo Jeremías. Yo os voy luego a traer de nuevo. Segunda afirmación. Y tercera, ahí está. Yo os daré pastores conforme a mi corazón, que os pastoreen con ciencia y con inteligencia. Esta profecía, versículo 14 y 15, o el 15 creo que es, ¿verdad? Nos está diciendo que en el momento ni Dios era su esposo. ¿Por qué? Estamos diciendo que Dios no era su esposo. Porque era Judá una esposa infiel. Como una ramera se había prostituido. Tenía muchos ídolos. Había abandonado a Dios. O sea, en el momento presente, Judá no estaba actuando como una esposa amante. Dos, aún no habían sido expulsados por su pecado. Tres, cuando dice que os daré significa, por lo tanto, que en el momento no había pastores conforme al corazón de Dios. ¿Veis esas tres negaciones? Que en el momento, en el contexto, aunque en clave pastoral lo estamos diciendo, que esos gobernantes no estaban gobernando de acuerdo a como Dios esperaba. ¿Qué sabemos por Ezequiel que hemos leído? ¿Cómo eran esos pastores? Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 34.
Ahí buscamos en Ezequiel 34 de nuevo esta figura. Dios buen pastor. La iglesia ovejas, Israel como ovejas de Dios. Ahí tenemos también esa misma figura. El pueblo como rebaño. Y quiero que veamos este texto en clave pastoral, pero también eclesial. Y nos vamos a sorprender cuando veamos lo que vamos a escuchar. Escuchen bien. Dios, a través del profeta Ezequiel, le da un mensaje de restauración y de esperanza en medio de este contexto. Y el mensaje va dirigido a los pastores, a los gobernadores y también al pueblo, a los judíos, a los pastores y a las ovejas. Y el texto dice claramente que los pastores se aprovechan del rebaño, pero también dice que las ovejas también se aprovechan de otras ovejas. Interesante, ¿no? Primeramente el mensaje va dirigido hacia los pastores, versículo 2, y luego va dirigido hacia las ovejas. ¿Qué dice entonces el Dios a través del profeta, verdad? Se dirige a los pastores de Israel y dice, ¿verdad? Vosotros no estáis cuidando al rebaño, versículo 2. Os estáis cuidando a sí mismo. Vosotros os bebéis la leche, os vestís con la lana, os coméis las ovejas más gordas, versículo 3. Y no las cuidáis. Vosotros, pastores, dice el texto, no estáis cuidando ni a las débiles ni a las enfermas. Versículo 4, ni las curáis, ni curáis a las heridas, ni buscáis a las perdidas. Todo lo contrario. Qué palabra más fuerte, ¿eh? Todo lo contrario. Las tratáis con crueldad. Falsos pastores, ¿eh? Resultado, versículos 5 y 6. ¿Cuál es? Hombre, si los pastores no están pastoreando, resultado, versículos 5 y 6, las ovejas están dispersas. Las ovejas corren peligro de las fieras. Las ovejas están perdidas. Por lo tanto, dice el Señor, versículos 7 al 11, por lo tanto, yo estoy con vosotros, pastores, en contra de vosotros, pastores, falsos pastores, quitaré el encargo. Y además, dice el texto, yo mismo, versículos del 12 al 16, yo mismo me encargaré de mi pastoreo. Yo mismo, dicen los versículos del 12 al 16, buscaré, cuidaré, rescataré, traeré al redil y apacentaré a mis ovejas. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Yo me voy a encargar de eso. Seguidamente se dirige hacia el pueblo en dos direcciones. Ahí viene lo asombroso que podemos descubrir en estos pasajes, 17 al 19. Es una amonestación. Recordad que el término exhortar y amonestar lo utilizo de manera distinta. Exhortar es para animarnos, amonestar no es darnos caña, porque estamos haciendo las cosas mal. Y la amonestación va dirigida en este sentido. Y vosotros, ovejas, os aprovecháis, dañáis, y yo os voy a juzgar, ovejas. Pero dice que Dios va a juzgar a las ovejas de las ovejas y va a juzgar a los corderos y a los cabritos. Ojo al dato. Dios va a juzgar a los corderos y a los cabritos. Ojo al dato. De siempre, de manera metafórica, Dios es el buen pastor, las ovejas es el pueblo.
Jamás Dios ha llamado a su pueblo ni a los creyentes cabritos. ¿Me vais siguiendo? Jamás Dios llama al ser humano como cabrito. Bueno, sí, lo voy a explicar ahora. Llama siempre ovejas. Las ovejas son el pueblo de Dios. Y está diciendo aquí que Dios va a juzgar oveja por el comportamiento con la oveja, pero va a juzgar al cordero, que son las crías, y a los cabritos, a las cabras. Aquí está la clave, hermanos. Dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, escuchen bien, cuando venga el Hijo del Hombre, serán reunidas todas las naciones y apartará Dios los unos de los otros, escuchen bien, y como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, amigo, así Dios va a apartar a las ovejas de los cabritos. A las ovejas Dios dirá, benditos de mi Padre, venid a heredar el reino de Dios. A los cabritos le dirá, apartaos de mí, a mi izquierda, hacedores de maldad, nunca os conocí, id al fuego eterno. ¿Me vais siguiendo? Dicho de otra manera, en el rebaño hay ovejas y cabritos. Seguimos indagando, o sea, abundando en esto para que lo entendáis. La cizaña crece con el trigo. ¿Quién es el encargado de cortar la cizaña? Si lo hacemos, podemos matar el trigo. Hay que dejar, y en el tiempo de Dios será cortado la cizaña y separada del trigo. Pero ambas cosas van juntas. En otras palabras muy sencillitas, que lo estáis entendiendo igual que yo. Dentro del rebaño hay gente que no son cristianas. Y también esa gente daña, se aprovechan de las ovejas. Y maltratan a las ovejas. Además dice el Señor aquí, ¿verdad? Yo juzgaré entre ovejas y ovejas, del 20 al 24. Al 22. Además dice del 23 al 31. Personalmente me encargaré de ¿qué? De colocaros a un buen pastor que se llama, ¿verdad? Mi siervo David. Interesante afirmación. Simbólicamente, ¿verdad? Está pensando en Jesús, el buen pastor. Yo me encargaré de que sea reconocido, de que yo sea reconocido como vuestro buen pastor, como vuestro Dios, versículo 30. Y también os voy a establecer de nuevo la tierra prometida, 28. Muy bien. En la promesa de Dios ahí la tenemos, ¿verdad? Segunda idea, el llamamiento de Dios. Estamos diciendo que yo os daré pastores conforme a mi corazón. Los pastores son llamados por el Señor. Y aquí queremos hablar de tres ideas. La primera, ¿quién ejerce el mejor ministerio pastoral por excelencia? ¿Quién? Jesucristo. Segunda idea, ¿quién estableció como pastores a los que nos están pastoreando? La respuesta es Jesucristo. Tercera idea, ¿quién estableció? En la idea que vamos a matizar. ¿Quién llama entre las ovejas a que nos pastoreen? Jesucristo. Esas son las tres ideas que ahora vamos a hablar. Dicho de otra manera, vamos a ver a Cristo ejerciendo el ministerio pastoral, vamos a ver a Cristo estableciendo a los pastores y vamos a ver a Cristo llamando a pastores para que ejerzan el ministerio pastoral. Mateo capítulo 9, vamos a leerlo. Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué estamos contándonos aquí? Pues encontramos, ¿verdad?, que ha llegado el siervo de David, el buen pastor, a pastorear al rebaño. Versículo 35. ¿Cómo el buen pastor está ejerciendo su ministerio? Lo vemos ahí. Enseñando, predicando y sanando. 3 cualidades que llevaba a cabo Jesús como el buen pastor. Enseñaba la sinagoga, predicaba el reino de Dios y además sanaba, curaba, ayudaba a las enfermas y a las necesitadas. Qué bella estampa, ¿verdad?, de Cristo como buen pastor en estos 3 verbos. ¿Qué necesitaba el pueblo de Dios cuando Cristo vino? Versículo 36. ¿Qué necesitaba? Pastores. ¿Qué fue lo que ocurrió? Jesús dice que vio la multitud, ¿y cómo las vio Jesús? Vio la multitud como ovejas sin pastor. Vio a las ovejas sin pastor. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a las grandes multitudes que eran como ovejas sin pastor? Porque no habían. ¿Qué hizo? 2 cosas. La primera, le salió, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas, ¿verdad? ¿De quiénes? De las desamparadas, de las dispersas. ¿Por qué? Porque las ovejas estaban así. ¿Quiénes eran los pastores en aquel contexto del momento? ¿Quiénes eran los líderes que tenían que pastorear? Los saduceos, los fariseos y valientes individuos. ¿Qué hizo? Pidió algo, versículo 37. Dijo a los discípulos: orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque hay muy pocos obreros. De manera que Jesús está utilizando un lenguaje figurado de ovejas y pastores. Ovejas descarriadas sin pastor. Pero también utiliza este lenguaje de la mies, ¿verdad? Ese cereal que contiene ese para el pan, ¿verdad? La mies y los obreros. Está hablando de lo mismo. Hay mucha mies y pocos obreros, no hay obreros. Hay muchas ovejas y pocos pastores. Está hablando de lo mismo. Muchas personas necesitadas de pastoreo y personas que pastoreen a los que están necesitados. Y Cristo es el buen pastor. Y es el buen pastor que está ejerciendo y pide a los discípulos que oren pidiendo porque Dios envíe pastores para que cuiden del rebaño, para que recojan la mies. Obreros y pastores. Veamos ahora cómo Cristo establece a estos pastores. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Efesios 6, 4, 11. Ya lo hemos leído también, Marta lo ha leído. Constituyó a unos apóstoles, hemos leído, profetas, evangelistas y pastores y maestros. ¿Quién ha constituido a los pastores? Jesús. Está hablando del contexto de Jesús. Y el verbo constituir significa que él es el que me hace pensar en esto. Mirad, quiero jugar con esa frase que me encanta. ¿Quién ha constituido al matrimonio? ¿Los hombres? Dios. ¿Quién ha constituido, ha establecido la Santa Cena? ¿Los hombres? Dios. ¿Quién ha constituido a los pastores? Dios. Dios. Es el que ha colocado en el cuerpo a pastores conforme a su corazón. Interesante, ¿no? Constituir, ese verbo significa algo importante, constituir. No es cualquier cosa, hermanos. Dios ha colocado en el rebaño a ovejas, es que son ovejas, los pastores son ovejitas, ovejas. A ovejas para que se encargue del pastoreo. Vale, Jesús llamando a los pastores. Juan capítulo 21, vamos al texto ese ahora. Juan 21. Mirad lo que nos encontramos en Juan 21. Recordáis, ¿verdad?
a Pedro, Juan nos describe y nos dice que a Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Pues pastorea, ¿no? A mi rebaño, apacienta a mis ovejas, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le pidió a Pedro que pastoreara a las ovejas? ¿Por qué? ¿Cuándo se lo pidió? Pedro no fue llamado, lo que yo diría hoy, un evangelista. Pregunto. ¿No le dijo Jesús a Pedro, Pedro, yo haré de ti, ¿cómo? Pescador de hombres. ¿Qué significa un pescador de hombres? Yo lo entiendo como un evangelista. Pedro era evangelista y fue llamado para que fuese evangelista. Entonces, ¿Pedro era pastor o no era pastor? ¿Fue pastor después? ¿Fue llamado luego como pastor? ¿Qué sabemos de Pedro? ¿Era evangelista y pastor o solamente evangelista? ¿Qué era Pedro? Apóstol, muy bien, un enviado, gracias. ¿Era pastor o fue pastor más tarde? Mirad, escuchen bien, esto es muy importante. Bueno, todo importante. No lo vamos a leer. En el contexto de la negación de Pedro, mirad lo que ocurre, no lo voy a leer. Yo diré los textos ahora, pero creo que me escuchéis. En el contexto de la negación de Pedro, dice Jesús esto. Dice esto Jesús. Porque escrito está, herirán al pastor y las ovejas se van a dispersar. Escuchen bien. Dice Jesús en el contexto de la negación, herirán al pastor y las ovejas se van a dispersar. El diablo, Pedro, me ha pedido para zarandearos. Pero cuidado, no te preocupes. Yo he rogado por ti, tu fe no te faltará. Y cuando vengas, Pedro, ¿qué le dice? Cuando vengas, Pedro, confirma a mis hermanos. Tú, Pedro, confirma a mis hermanos. Lucas 22, 31 siguiente, no vamos a leerlo, el contexto, y Marcos 14, el 26, es el contexto. Interesante, ¿no? O sea, que en el momento de que Cristo iba a ser crucificado, en ese contexto, a Pedro, que lo iba a negar, Pedro, por cierto, Pedro, me va a negar 3 veces, ¿eh? No, Señor, yo nunca te voy a negar. Pedro, esta noche me va a negar. Señor, yo hasta la muerte. Amigo mío. Por ese contexto, dice esto Jesús. ¿Qué ocurre? Que en ese contexto, ¿verdad?, donde Jesús está diciendo esto, después de muerto, cuando resucita Cristo, le pide a Pedro que pastoree, lo hemos leído, que pastoree al rebaño, ¿verdad? Que lo pastoree. Ahí nos encontramos, ¿verdad? ¿Qué podemos decir entonces? Mirad. Juan 21. Encontramos la tercera aparición de Jesús. ¿Dónde y cuándo se aparece la tercera vez? Versículo 1 del capítulo 21. Junto al mar de Tiberias. ¿Qué estaba haciendo y quién estaban allí? Versículos 2 y 3, estaban pescando. O sea, habían vuelto al oficio. ¿Cómo Jesús se presentó? ¿Cómo? En la playa, versículo 4. ¿Qué ocurrió? No le reconocieron. ¿Qué dijo Jesús? Oye, estaba, dice el texto, a 100 codos, ¿verdad? 200 codos, 100 metros, ¿no? Una distancia que se podía escuchar. Oye, ¿tenéis algo para comer? Versículo 5. No tenemos. Entonces Jesús les dijo, ¿verdad? Lanzad la red a la derecha y pescaréis. Versículo 6. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Versículo 7. La red se llenó de peces. Entonces fue cuando Jesús dijo que reconocía al Señor. Versículo 7. ¿Por qué Jesús en ese momento reconoce al Señor? Gracias. ¿Por qué Juan reconoció en ese momento al Señor? Quizá porque le había recordado aquella historia. Recordad que al principio, cuando Cristo llamó a Pedro y llamó también a Juan y Jacobo allí, en el mar de Galilea, ¿le recordaría esto? Cuando Juan reconoce que es Jesús, que es el que está allí, Pedro es Jesús. ¿Qué hace Pedro? Versículo 8, se lanzó
a la playa y vino corriendo hasta Jesús. Versículo 8, ¿qué ocurrió? Luego llegaron todos. Cuando llegan todos, ¿qué se encuentran allí? Versículo 9, está Jesús. Oye, qué bonito era. Había preparado, ¿verdad?, unas brasas, un pescado y un pan. Y yo pregunto, Jesús, ¿tú que multiplicaste los panes y los peces? Porque no tenías preparado ya en la brasa más panes y más, en la brasa más peces. No. Versículo 10. ¿Qué pidió Jesús? Oye, ¿habéis venido para acá? ¿Habéis llegado ya el resto? Oye, ¿tenía algún pescado más? Claro. Pedro empezó a contarlo. Versículo 11. Tenemos 153, ¿eh? Qué valiente número, ¿no? Y la red no se rompía. Pan y pescado. El Señor lo multiplicaba y aquí, sin embargo, le dijo, vosotros echad la red. Versículo 12. Cristo hace una invitación, ¿verdad? ¿Qué dice Cristo? Venid y comed. ¿Os suena esto? Venid y comed. Y nadie le preguntaba, ¿eres tú el Cristo? Aunque Juan había dicho que le había reconocido. Quizás que había cambiado de aspecto y no se reconocía bien. ¿Recordáis a los de Camino del Maús? ¿Los recordáis esos dos? Que decían, ahora que hemos tomado pan y vino y se ha marchado Jesús, no ardía en nuestro corazón cuando Él nos hablaba, pero en el camino no lo hemos reconocido, ¿eh? Y Jesús iba con ellos dos. Sin embargo, ahora que nos invita al pan y al vino, oye, este es Jesús, se ha marchado ya. Nuestro corazón ardía cuando nos hablaba la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 13, actuó como anfitrión. Tomó el pan y lo repartió. Tomó el pescado y lo repartió. Tomó y dio la Santa Cena. Juan, que es el evangelista, que nos está narrando esta historia, nos está demostrando que estos actos que Cristo hace, invitar a la comida, tomad y repartirlo, el pan, tomar el pescado y repartirlo. Juan lo que nos quiere demostrar es que son señales inequívocas de que este es el Cristo. Señalan al Cristo, apuntan a Cristo. Versículo 14, dice el texto, dice Juan, que era la tercera vez que se había aparecido. La tercera vez. Después de comer, ¿qué ocurre? Pues se dirige a Pedro. Versículo 15. ¿Qué pretendía Jesús cuando se dirige a Pedro? Versículo 15 al 17. ¿Por qué le hace estas preguntas a Pedro? ¿Tendrá algo que ver con la negación? Pedro le negó 3 veces y ahora 3 veces va a decir Pedro, Señor, tú sabes que yo te amo. A esto le llamamos la restauración. Pedro fue restaurado. Negó 3 veces, 3 veces afirmó, Señor, yo te amo y tú lo sabes. Esto le llamamos la restauración. Pero hubo restauración, ¿sabéis por qué? Lo sabéis. Solo es posible obtener la restauración cuando hay arrepentimiento y confesión de pecado. ¿Recordáis a Pedro? Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Señor, yo no te voy a negar. Antes que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. ¿Sabes lo que ocurrió aquella noche, no? Le negó 3 veces, Jesús lo miró, él lo miró, salió corriendo y ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente, arrepentido de haber fallado al maestro. Ahí comenzó ya la restauración, cuando se arrepintió de corazón. Ahí está la restauración. Hay restauración cuando alguien comete algo, un pastor. Hay restauración de un pastor si realmente se arrepiente. Si un verdadero pastor, un falso pastor, por mucho que se arrepienta, ahí no hay restauración alguna. Vemos en los versículos del 15 al 17. La pregunta de Cristo, la afirmación de Pedro, ¿verdad? ¿Me amas más que a esto? Respondiendo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Quién eran estos? Versículo 2. Hemos leído que estaba Tomás, Natanael, Juan y Jacobo, y 2 más que no lo identifican. No lo identifica Juan, porque no lo nombra. Bueno, lo dejamos ahí, ¿verdad? ¿No os acordáis que siempre había un trío importante? Jesús siempre tomaba a Pedro, a Jacobo y Juan y estaba muy cerca de Cristo. ¿Lo recordáis? ¿Dónde? En la transfiguración. Solamente ellos 3 pudieron ver la gloria de Dios. Pero también en el huerto de Getsemaní. Solamente a ellos le dijeron, hermano mío, acompañadme a mí. Los demás, orad. Y ellos 3 cerca de Jesús. O sea, que Cristo tenía con aquellos 3 algo muy cercano. Pero ¿a quién le dijo entonces solamente que pastorease? ¿Se lo dijo a Juan? ¿Se lo dijo a Jacobo? Solamente se lo dijo a Pedro.
Hay 3 afirmaciones, 3 preguntas, 3 afirmaciones, ¿verdad? Y 3 indicaciones del Señor. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿verdad? Es decir, que Cristo le está proponiendo a Pedro un nuevo ministerio, o retomarlo, o dedicarse a pastorear y confirmar, que es el pastoreo a los hermanos después de la resurrección. Pastorear a las ovejas de Cristo, a sus hermanos. Es un llamamiento que está haciendo Cristo a Pedro, ¿verdad? Así que lo que estamos diciendo aquí es que Cristo estaba delegando también a Pedro esta tarea. Pero él ya se había presentado como el buen pastor en Juan 10, ¿verdad? Y el Señor elige a Pedro para el pastoreo. ¿Por qué sabemos que Pedro era pastor? ¿Solamente por esta circunstancia que ocurren de que lo niega y Cristo le llama 3 veces para que pastoree al rebaño? No, lo sabéis. Primera de Pedro y segunda de Pedro, ¿de qué hablan? Son cartas pastorales. ¿Os acordáis lo que dijo Pedro? Pedro está escribiendo a los expatriados y le dice: yo, anciano como vosotros, y el término anciano, igual que el término obispo, el término pastor, es 3 términos para definir 3 funciones distintas para la misma persona, de un pastor. Yo, anciano, igual que vosotros, ¿verdad? Os pido que apacentéis a la grey como es debido, no por ganancia deshonesta. O sea, Pedro, como pastor mayor y veterano, está aconsejando a los pastores que pastoreen al rebaño, anciano igual que yo, pero que lo hagáis, ¿verdad? Apacentar la grey, que lo hagáis ¿cómo? Con paciencia, voluntariamente, sin esforzarlos, sin obtener ganancias deshonestas, ¿verdad? Y luego, el príncipe de los pastores, cuando aparezca Cristo, él, ¿qué hará? Recibiréis de él la corona de gloria, ¿verdad? Las coronas que tenéis que recibir. Así que vemos que Pedro está pastoreando y ha estado pastoreando al rebaño de Jesucristo. También en Pedro vemos que los pastores no son perfectos. ¿Por qué? Porque Pedro no era perfecto. Pedro falló, cometió errores, pero era un verdadero hombre, oveja, llamado por el Señor para el pastoreo. Porque Cristo es el que selecciona, el que llama, ¿verdad? Y el que coloca. Tercera idea, el corazón de Dios. Muy breve. Y terminamos con una conclusión. Yo os daré pastores conforme mi corazón, que os pastoreen con ciencia y con inteligencia. El verbo, o sea, el sustantivo corazón, figuradamente indica sentimiento o la voluntad. Dicho de otra manera, yo os daré pastores que os pastoree según mi voluntad. Y estos pastores lo van a hacer con inteligencia y con ciencia, es decir, sabiamente. Con conocimiento actúan y hacen la obra de Dios. Interesante afirmación. De manera poética, ¿verdad? Jeremías está hablando, estamos hablando aquí del corazón de Dios. Si hablamos del corazón de Dios, estamos hablando del Dios mismo, de su voluntad, de sus deseos. Estamos hablando de eso, ¿verdad? De que los pastores, verdaderos pastores llamados por el Señor, son conforme a su corazón. Sí, Dios se manifestó en el Antiguo Testamento como pastor, lo hemos visto de manera figurada en el Antiguo Testamento. Sí, Jesús se manifestó en el Nuevo Testamento como pastor, el buen pastor. Y esta característica de Dios, Dios es el buen pastor, y como pastor lo delega también en seres humanos. Valiente responsabilidad tienen esas ovejas que han sido llamadas por el Señor para que sean pastores y pastoras. Aquí podemos hablar de delegación. Dios, Jesús, ha delegado en ovejas también esta labor. Por lo tanto, digo, porque soy pastor, que el ministerio más honroso, más honorable y más sublime que cualquier ser humano puede ser llamado por el Señor es el ministerio pastoral. Repito,
el servicio más digno que una oveja pueda realizar en medio de la obra del Señor es pastorear al rebaño. ¿Qué significa esto? ¿Que el pastoreo es mejor que otros dones? No. No. Dios da dones. El ser pastor es un don. Y otros dones también Dios lo da. No, lo que estamos diciendo es que esa frase que lo he dicho más de una vez me encanta. Para que lo entendamos, me encanta. ¿Sabéis lo que significa el primus inter pares? El primero entre iguales. Sí, lo he hecho así a propósito. O sea, el primero, somos iguales, pero el primero, hermano, en cabeza. Eso es lo que significa ser pastor. No es un don mejor que los demás, pero es el primero entre iguales. Para terminar, el Señor cumple su promesa de darnos pastores conforme a su corazón. Dios llama a ovejas que serán pastores. Dios es el que se encarga de seleccionar bajo su soberanía a ovejas para que ejerzan el ministerio pastoral. Son llamados por el Señor. Por lo tanto, Dios delega el pastoreo de su pueblo a pastores que son conforme a su corazón. Son hombres y mujeres que no son perfectas, no son infalibles, son como los demás hombres, como las demás mujeres, con muchas fortalezas y muchas debilidades. Escuchen bien, los pastores son como los demás miembros de la Iglesia, con sus fortalezas, con sus debilidades y con la posibilidad de las caídas. ¿Me entendéis, verdad? Porque Pedro cayó y negó. Pero si son verdaderos pastores y caen, se arrepentirán. Y si se arrepienten, viene entonces la restauración. Y si viene la restauración, entonces Dios podrá colocar de nuevo a esos pastores delante del ministerio. Lamentablemente conozco a pastores y a pastoras que no están en el ministerio por lo que estamos diciendo. Y termino diciendo que Dios nos bendiga a todos. Amén.